arquitectura y la ingeniería, los profesionales en esta área, ellos siempre buscan que incluso los apartamentos, las casas, estén llenas de luz, porque eso hace que haya mejor vida, es mejor la piel, es mejor el estado de ánimo. Entonces, es necesaria la sabiduría para todo ello. Así que este versículo es la primera vez que habla de Dios, o es la primera vez en la que Dios habla mejor. Hasta ahí no hemos visto a Dios hablando. Bueno, apenas está arrancando realmente la palabra. El versículo 1 menciona a Dios, pero no lo ve, lo menciona de manera pasiva. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se está hablando de Él, pero no está Él actuando. En cambio, el versículo 3 ya lo vemos actuando. Es muy importante entender desde Génesis 1 cómo Dios nos invita, a la, nos invita al actuar, al liderar nuestra vida, al no quejarnos, porque uno puede terminar quejándose frente a las situaciones adversas de la vida. La idea de la sabiduría entonces es que podamos aprender cómo asumir la vida desde la acción que puede darnos la palabra de Dios, porque aquí hay una frase muy importante, subrayemos por aquí esta partecita para mirar aquí que, dámoslo así a ver, y dijo Dios, y dijo Dios nos habla ya de la palabra, ¿verdad? De la palabra. Esta palabra aquí es amar. Esa es la palabra en hebreo, amar. Y es entonces movilizarse en la acción. Esta palabra y dijo Dios, vamos a contarlas. Y dijo Dios, sería una, a ver que los muchachos me ayuden a encontrar las otras. Y dijo Dios, por aquí estaría la segunda vez. Vamos a mirarlas. Ustedes van a ir buscando en sus Biblias dónde vuelve a decir y dijo Dios. ¿Sí? Dijo también Dios. Vamos a mirar cuántas hay. En el capítulo 1 hasta el... ¿Dónde más están, hermanos? A ver, y dijo también Dios, el verso 9. Después dijo Dios en el verso 11. Y luego en el verso 14 vuelve a decir, y dijo Dios. ¿Y dónde más vuelve a hablar y dijo Dios? 20, 20, 20. ¿En el qué? El 20. En el 20. El 22. Otra vez por aquí dijo Dios. El 24. ¿El 22 también? Sí. También. Y dijo Dios. Muy bien. El Ya ganó un confite. Hay que 24. mandarle un manjar blanco. A que coma allá en España. ¿Allá venden manjar blanco o no? No, mándelo. Hay que mandarle entonces porque, mano, pues, imagínense. El Y 24. ustedes estaban aquí en Colombia y no comían y ahora ya quieren, vea, que manden. Y dijo Dios. El 26. El 24, ¿dónde más? 26. El 26, entonces dijo Dios. 29. Y el 29. Bien. Ahí el 28. El 28. 28. Y el ¿Dónde 20. aparece? El 28. Sí. Y les dijo. Los 20. Bien. Dios les dijo. Así es. 29. 29. El 29. Y Y dijo Dios. ese es el último. Y ahí ya es el último, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Cuántos subrayamos? Vamos a contar
contarlos de aquí hacia arriba. Yo ya los tengo aquí subrayados. Vamos a mirar. 1, 1, 2, 3, 3, 4. 5, ¿Es el mismo? No, ese es otro. 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11. Bueno, en el español aparece 11 veces, pero hay uno que es simplemente recursivo. Realmente la palabra amar aparece solo 10 veces en el hebreo, 10 veces. Y aparece 10 veces el verbo amar para indicarnos que la vida se ordena con la palabra. Otra vez, en el capítulo 1 del Génesis, que es un poema que escribieron los sacerdotes muy posiblemente en el exilio o después del exilio. Escribieron este capítulo para enseñar algo muy importante: la vida ordenada por la palabra de Dios. Recuerden, bueno, aquí es creada. Aquí porque hay dos cosas muy importantes con la palabra. Ella es creadora, pero también es sustentadora de la vida. Gloria al Señor. Es que creadora y sustentadora de la vida. Si miramos Génesis 1, entonces vamos a encontrar 10 veces la palabra y dijo Dios. Pero si miramos Éxodo 20, 1, vamos a encontrar los 10 mandamientos. Estamos en el Pentateuco, ¿no? Y el Pentateuco, desde aquí los sacerdotes nos están enseñando algo muy importante para la vida, que es que la vida se ordena con la palabra, que con la misma palabra se puede crear donde no hay manera de crear nada. Así sería el asunto aquí, que de la palabra se puede hacer todo esto. Amén. Esa sería pues el asunto allí que es importante que tengamos en cuenta. Esa palabra amar, que aparece 10 veces en el hebreo, es convocar, considerar, desear o pedir. Eso significaría la palabra amar. Y aquí vemos entonces a Dios considerando el desorden, considerando el vacío y considerando también las tinieblas. Pero hay algo mejor todavía. Se ve a Dios diciendo que se requiere de la luz para entrar a ordenar el mundo. Gloria al Señor. Es decir, que la palabra, la luz debe entenderse como la sabiduría, mientras que la palabra es como la fuerza que crea. Pero la palabra que no tiene sabiduría no puede crear nada, ni puede sustentar nada. La palabra del necio, por ejemplo, la palabra del necio perturba. A veces nuestras palabras no tienen sabiduría, no son creadoras ni son sustentadoras. ¿Por qué? Porque les falta la luz, les falta la sabiduría. Entonces, y tenemos un enfoque en el desorden, en el vacío, más que en las oportunidades que podemos tener al crear. Amén. Para crear. El capítulo 1, recuerden que es una Biblia escrita para personas en situaciones de dificultad. La Biblia siempre ha sido dirigida a personas en el caos, en el sufrimiento, en el dolor, en medio de pandemias. Esta no es la primera pandemia que estamos viviendo, no, en medio de pandemias. Y la vida ha sido dirigida allí para decirle a los seres humanos que aunque todo se desordene, que aunque todo se vuelva caótico, que aunque la nevera o la misma casa llegue a quedar vacía y todo se desordene y que uno ni sabe por dónde caminar, sin embargo,
si hay palabra y si hay sabiduría, entonces se pueden hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Se pueden iniciar nuevos proyectos, se puede cambiar nuevas perspectivas de vida cuando tenemos al lado, ¿qué? La palabra, pero también la sabiduría. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tengamos eso en cuenta porque es importante a la hora de rehacer nuestra parte económica. Es claro que toda familia necesita de economía para subsistir, pero antes que el dinero se necesita la sabiduría. Amén. Gloria al Señor. Quedaron pensativos. Están allí como, ay, ¿cómo así? Vea pues, ¿cómo es esto? ¿Hacia dónde va? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Entonces, tengamos eso en cuenta. Es decir, que en estos textos vamos a encontrar un principio maravilloso que nos enseña que el Señor, cuando se trata de ordenar, eso quiere decir, Él quiere que si se va a ordenar, hay que saber hacerlo. No sé si les ha pasado que hay gente que quiere ayudarlo a uno y parece que en vez de ayudarlo, como que lo termina dañando más, porque no sabe. Yo creo que uno le dice, pero venga, usted si se queda quietecito como que ayuda más, porque en vez de ayudar, perturba. Imagine que uno tiene el televisorcito ahí más o menos como todavía funcionándole y llega otro, yo ya sé qué es lo que le pasa a eso, y ahí le mueve una cosa y ahora ya no funciona y no que quedó fue en cortocircuito. Y así pasa en otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay un principio que es cuando se trata de ordenar, hay que saber hacer. Otra vez, cuando se trata de ordenar, hay que saber hacer. O lo podríamos decir de otra manera, para hacer las cosas bien, hay que saber. Para tener dinero, hay que saber. Para saber trabajar y que el trabajo no se convierta en como en nuestro derrotero, el que nos guía, porque uno puede terminar trabajando y acabando con la familia, acabando con la salud, acabando con las relaciones, acabando con la misma espiritualidad. Uno puede acabar todo porque puede colocar en el centro de todo el trabajo. Y aquí estamos diciendo hoy, la propuesta de ustedes es cómo dirigir la vida, la sabiduría hacia el trabajo. Entonces, para hacer las cosas bien, hay que saber. Una cosa importante frente al caos, frente a los faltantes de nuestra vida, ¿cuál es? Si miramos el carácter de Dios aquí en Génesis capítulo 1, usted va a notar algo. ¿Qué nota? Que Dios no se quedó deseando. No, Dios no se quedó deseando. A veces nosotros tenemos deseos, pero nos quedamos en el deseo, porque no hay planificación, no hay iluminación de nuestras ideas. Y como no hay iluminación, yo quiero que siempre que me refiera a la palabra iluminación, luz o sabiduría, estoy hablando de lo mismo en este mensaje para que ustedes me lo entiendan. Esas son palabras sinónimas para este mensaje. Luz, sabiduría, iluminación. Entonces, no se iluminan nuestras ideas, no hay sabiduría en ellas, porque nos quedamos solo en el deseo. Y el corazón que desea y desea puede caer en amargura, porque uno no hay no desear y desear. A veces nosotros deseamos que Dios nos haga las cosas, pero realmente Dios no quiere hacernos las cosas. Dios es Dios de imposibles. Dígalo conmigo. Dios es Dios de imposibles. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios hará donde yo no puedo hacer. Pero mientras yo pueda hacer, Dios no hará.
Porque si su hijo ya, ¿qué será? Puede lavar las medias, los calcetines él solo, ¿qué hace usted? ¿Se lo sigue lavando? ¿Cierto que no? Usted, mientras el niño no podía comer, que lo diga ahí la hermana Nubia, mientras no podía comer ahí la chiquilla, ella le daba, come una y hasta jugaba con ella, el avión y todo, para que comiera. Pero cuando ya ella, porque hasta los mismos niños deciden coger ellos la cuchara y hasta se la quitan a uno para ellos comer, entonces la mamá entendió algo. Ah, ya lo puedes hacer sola o solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a darle más el alimento y incluso ya se le fuerza, se le disciplina al muchacho y hasta se le castiga cuando no lo quiere hacer. El Señor dice, la palabra dice, el Señor al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando conectamos la vida con Dios en nuestro quehacer diario, en nuestra economía, en nuestro trabajo, debemos entender que Dios no hará lo que nosotros podemos hacer. El niño, volvamos al ejemplo del niño. Al niño lo cargamos mientras él no sabía caminar, al bebé. Pero cuando él ya caminó, entonces le exigimos que caminara. Y el niño levanta las manos ya por su pereza. Bueno, puede ser que también se canse, pero sin embargo le decimos, no señor, camine, usted ya puede caminar. Ahí es muy importante que entendamos cómo es que vamos a interactuar con Dios o cómo Dios viene a ser en nuestra vida ese factor de ayuda. Dios nos dice, avanza, porque nuestro caminar económico y del trabajo, hay cosas muchas veces que nosotros realmente no vamos a poder hacer. Y hay cosas que nos impiden. A alguien le puede impedir iniciar un nuevo empleo, iniciar un nuevo trabajo, iniciar un nuevo proyecto. Y puede decir, no, es que no sé. Ahí cuando usted no sabe cómo hacerlo, Dios entra y dice, aquí estoy yo para ayudarte, ¿cómo lo puedes hacer? Yo te puedo dar una instrucción, yo puedo traer a alguien que te instruya, yo tengo mucha gente ya preparada, yo tengo incluso instituciones que te pueden dar una manito y Dios hasta le abre puertas para que usted haga un curso y que usted pueda entonces orientarse en la tarea que usted está haciendo. Pero Él no va a trabajar por usted, lo orienta, le ilumina, es decir, le trae la sabiduría. Podemos definir la sabiduría como la capacidad de encontrar la salida. Otra vez, la sabiduría sería la capacidad de encontrar la salida. Otros lo han definido como la capacidad de encontrarle la raíz al problema, de encontrar, y yo creo que también tiene mucha conexión. Cuando algo no funciona, si a uno se le apaga el carro, uno lo primero que pregunta es, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se apagó? Entonces, sabio es el que, ¿qué? El que dice, ve, miremos a ver. Ah, hasta que busque y dice, es que se desconectó este cablecito aquí que iba con la batería y eso fue lo que ocurrió. Entonces lo conectamos y vuelve la energía, vuelve el ánimo. ¿Cuántas cosas se nos desorientan en el proceso de la vida? ¿Qué quiere Dios? Que usted sea sabio. Eso pasa también con los hijos. Los hijos a veces se desorientan. La esposa se desorienta, el esposo se desorienta, el pastor muchas veces se desorienta y la iglesia también. ¿Qué sería lo que hay que encontrar? Ponernos a quejarnos. Que ese esposo que tengo realmente, no, eso ya está que no sirve para nada. No, está desorientadito. ¿Cómo lo volvemos a orientar? Está desorientadita ella. No, esa es así, no dormir. Bueno, está desorientadita. ¿Cómo la conectamos nuevamente? Ahí está el tema de la sabiduría para nosotros.
Gloria al Señor Jesús. Amén. Tener eso en cuenta sería muy importante para entrar en el tema de la sabiduría. Me gustaría decirles que para ser sabio, usted debe escuchar la palabra de Dios. Conéctese con la palabra. Si está 10 veces mencionada en este poema, la palabra amar, dijo, entonces es porque nos debemos conectar con esa palabra. Antes de decir luz, Dios tuvo que conectarse con la capacidad de hablar que él tenía. ¿Sí? Vean, hermanos, si hay algo que es importante para construir negocios y para construir, para hacer del trabajo algo válido en nuestras familias y no un problema, porque hay gente que trabaja tanto que se vuelve un problema, pero es que usted todo el tiempo es trabajando, pero es que usted todo el tiempo está desocupado. Entonces, ahí hay algo, que es, ojo, entrar en el diálogo. A veces hay diálogos internos con nosotros mismos, pero hay diálogos también con el de enseguida. Lo cierto es que la palabra creadora, quiero aterrizarlo a esto pero ese era Dios que creaba. En el caso nuestro también puede haber palabra creadora. ¿En qué sentido? En el sentido de conectar la palabra del esposo con la de la esposa, la palabra de los padres con lo de los hijos, y lo de los hijos y lo de los hermanitos también se pueden conectar en la misma palabra. Ve, ¿qué tal cosa? Ve, a veces las ideas empiezan siendo muy rústicas, ¿sí? Por eso, en mi enseñanza, me gusta decirle a las personas que al menos hay que comenzar a decir algo. Ya usted dice algo y el otro responde, no, así no, yo creo que lo podemos hacer así. Ay, además le podemos añadir tal cosa. Y por allá el niño dice, pero eso, y lo cierto es que entre una palabra y otra, nosotros nos volvemos también creadores. Nosotros también podemos crear. No creamos de la nada como lo hace Dios, pero sí podemos, mediante los recursos que tenemos, llevar las cosas a otro nivel. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama sabiduría. Los proverbios van a decir, en la multitud de los consejos no falta la sabiduría. Porque si aquí dicen una cosa y aquí dicen otra, y por acá dicen otra y por aquí dicen otra, todo eso se conecta y termina saliendo la solución. Por eso es muy importante, si habláramos de la sabiduría en el trabajo, en los negocios, es aprender a asesorarnos de personas que nos pueden dar otras ideas. Pero ojo, no es solo lo que nos dice otra persona, porque hay gente que le dice a uno, lo que usted me diga, eso hago. No, no cometa ese error, eso es falta de sabiduría. Pero lo que la persona me diga, sí me puede ayudar para ir cuadrando las ideas que yo tengo. Aquí es muy importante saber que yo tengo un logos. Bueno, es la misma palabra para decir que yo tengo un amar o incluso que yo tengo un dabar. Esas palabras son palabras de esos otros idiomas, pero que lo podemos traducir a nosotros es que yo tengo una sabiduría, que yo tengo una inteligencia y que yo la puedo expresar. Una de las cosas que daña a muchos es que no queremos expresar lo que pensamos. Y a veces tenemos miedo de dar esas ideas. Y Dios no lo hizo, Él no tuvo temor, sino que Él lo habló y nos está dando un ejemplo allí. Habla. Llama la sabiduría a tu vida. Medita bien lo que vas a hacer. Medita sobre tus caminos. Medita sobre tus negocios. ¿Cómo puedo llevar este negocio a más? ¿Cómo puedo hacer que sea más productivo? Eso es muy importante. ¿Cómo puedo hacer que ya no trabaje yo, sino que otro, puede ser un aparato, trabaje para mí? Eso no es lo que ha desarrollado el ser humano en este tiempo. Él ha desarrollado es eso. Ahí ya hay máquinas que trabajan para nosotros.
Ya incluso los bancos tienen unas contestadoras automáticas, ni siquiera son seres humanos, porque es que están buscando algo. Mire que las nuevas propuestas sobre la familia y el trabajo están buscando que el trabajador solo trabaje de 7 días, si a mucho 4. O sea que usted empezaría a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes ya no trabajaría, ni el sábado, ni el domingo. ¿A quién le gustaría así? Pero ¿sabe qué puede pasar? Que alguien diría, entonces, creyéndose inteligente, diría algo así, entonces voy a buscarme otro empleo. Y los de lunes a jueves trabajo en una parte y de jueves, incluso alguien diría, no, como en la mañana termino aquí, entonces el jueves, entonces en la tarde conecto inmediatamente con el otro trabajo y tendría entonces para trabajar jueves en la tarde, viernes, sábado y domingo. ¿Y qué pasó? ¿En qué se le convirtió la vida? En trabajo. Ay, pero ¿por qué la vida se le convirtió en trabajo? Porque él tiene unas metas de tener o ella tiene unas metas de tener. La sociedad de hoy es una sociedad que busca tener. Y en el tener está nuestra identidad, y en el tener está nuestro estatus, y en el tener está lo que somos. Y si no tenemos, no somos nada. Hay que desprenderse de esa idea capitalista que nos ha predicado que es en el tener o en el consumir. Porque si yo consumo productos y productos de mejor calidad y entre más marca tengan, pues más soy. Yo no sé si eso tiene que ver ya con la bestia, porque la bestia dice que nos iba a marcar con un número y parece que nosotros, hoy en día la sociedad está muy marcada por el número. A veces estamos esperando que nos llegue un microchip, pero el microchip hace tiempo nos lo pusieron en la cabeza. Tenemos antes es que zafarnos de ese microchip que ya nos han puesto en la cabeza, que parece que nos quiere desorientar solo al consumo. Entonces hay un desespero por consumir. Y sobre todo la cultura americana de Estados Unidos, los colombianos se van allá a hacer la vida, ¿no? A hacer la vida y tienen hasta 2 y algunos hasta 3 trabajos. Entonces la vida se vuelve silenciosa, solitaria y de una carrera casi que a años luz. A la velocidad de la luz mejor. ¿Por qué? Porque todo es trabajo. Yo no sé si debemos recordar la palabra del apóstol que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación y en codicias necias. Ese de codiciar es de tener. Codicias necias que hunden a los hombres en perdición. Porque, hermano, el que trabaja todo el tiempo se le acaba el riñón, se le acaba el hígado, se le acaban los ojos, se le acaba el ánimo, se le acaba la sexualidad. Hay gente que trabaja tanto que ya no tiene espacio para el encuentro íntimo con su pareja. ¿Qué pasó? Se le acabó. Hay solteros que trabajan tanto que no quieren ni casarse porque eso sería un problema en su trabajo, en su profesión y en todo. Entonces, no sé qué piensan, hermanos, de todo esto que estamos diciendo, porque la vida entonces no se ordenaría de esta manera. Entonces, tenga en cuenta eso. Usted debe comenzar por escuchar la palabra de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, Proverbios 8, 6 y 7. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Ahí está hablando la sabiduría, si usted nota en Proverbios 8. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Gloria al Señor Jesús. Este oír, hermanos, que pide la sabiduría
es la actitud de estar para aprender y obedecer. Si algo debemos, no importa qué edad tengamos, no sé cuál será el más adulto aquí, yo creo que soy yo. No importa si soy el más adulto. Y Carlitos dice que sí o no, pero qué es caro, Dios mío. No importa si debo estar en la actitud de aprender, porque a veces el viejo se envejece y a veces hasta necio se vuelve porque ya aprendió hasta ahí. Y resulta que el mundo va en una constante evolución y va a otros estándares y va a otras cosas. Y no me puedo quedar con lo viejo. Jesús le dijo a sus discípulos, el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas viejas y saca cosas nuevas. ¿La sabiduría en qué está? En aprender a conectar todo lo que ya he aprendido con los nuevos aprendizajes, que no haya en nosotros esa palabra que hay por ahí, ese refrán que dice, loro viejo no aprende a hablar. Que no. Sí. Hermanos, tengamos una constante, al menos los que estamos aquí, que nos está Dios permitiendo oír esta palabra, tengamos una constante. ¿Cuál es la constante? Que nunca dejemos de aprender. Y quiero decirle algo a los más adultos. En los estudios de psicología que he hecho, me encontré con algo interesante en el desarrollo de la vida, en el ciclo del desarrollo de la vida. ¿Sabe con qué me encontré? Que la sabiduría en el ser humano, que es algo que no le llega al muchacho, el muchacho no es sabio. El muchacho tiene energía y de pronto es inteligente, pero no sabio. Porque la sabiduría en el ciclo del desarrollo del ser humano comienza a darse después de los 55 años. Imagínense eso. O sea, que yo todavía como que ni sabio soy. Será porque todavía me falta un tiempo. O sea que a los 55 apenas se comienza a desarrollar en mi vida el asunto de la sabiduría. Bueno, claro que la Biblia nos va a decir algo que uno se le puede adelantar a ese ciclo de desarrollo. Y si lo miramos desde la palabra, si yo le creo a Dios, el que le crea a Dios es sabio, porque lo va a decir Proverbios capítulo 1. Me gustaría que miráramos ese texto, porque conecta mucho con lo que es la verdadera sabiduría. Proverbios 1:7, mire lo que nos va a decir Proverbios 1:7. A ver, ¿qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, desde aquí se conecta la sabiduría. Entonces, en el ciclo del desarrollo normal, uno es sabio, después por ahí de los 55 comienza a desarrollarse esa capacidad cognitiva de ser sabio. Mientras que desde la palabra de Dios, el que escucha la palabra, desde el mismo momento que la escucha y la cree y la obedece, porque el que cree obedece, entonces se vuelve sabio. Sabio es el que teme a Dios, el que cuando el Señor dice, mire Darío, esto es así, Darío responde, amén, sí Señor, si usted lo dice, así es. Y uno se va por ahí y le va súper bien. Varias veces lea usted el capítulo 1 hasta el capítulo 7, 8 de Proverbios y va a encontrar una repetición. Oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío. Eso se repite una y otra vez desde el capítulo 1 al capítulo 8. Oye, hijo mío. Porque parece que está toda la estructura en Proverbios de lo importante que es oír. Pero Israel oyó, pero no oyó con fe. Y hay veces el niño escucha al papá, pero no lo escucha con fe, con confianza, sino que escucha para debatir. Y la idea sería escuchar para aprender. Amén. No quiere decir que no haya que debatir, hay que debatir también, pero con la sabiduría. Amén. Miren esto como empieza de bonito aquí en Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hermanos, los proverbios son producto del análisis. Tengan en cuenta algo, los proverbios no son frases que vinieron directas del cielo a un sabio. No. Cuando estudiamos la literatura sapiencial de la Biblia, nos encontramos con una realidad muy bonita. ¿Cuál es? Que los sabios se hicieron sabios en la repetición. Error, levantado. Error, levantado. Por eso el error no debe tomarse como fracaso, sino que debe ponérsele un nombre, una manera de no hacer esto. Si usted se pone a hacer natilla y resulta que no le echó la dosis que era de maicena, y luego esa natilla le quedó rara, no le cuajó, entonces usted no diga fracasé, diga bueno, yo estoy hablando de natilla para los españoles, yo no sé si entienden qué es natilla, pero natilla es un producto que hacemos aquí en Colombia. ¿Sí, allá también la hacen? Ah, bueno, listo. Entonces, listo, no hay que explicarlo. Entonces, usted no está allí. Ah, que esto no me cuajó. No, fracasé, es que yo sí no sirvo para esto. No diga eso. ¿Cómo va a decir que no sirve para hacer natilla? Lo que pasa es que usted no siguió la sabiduría, las fórmulas que habían, la ciencia que había sobre el asunto. ¿Qué le va a tocar hacer? Pues ajustarse un poquitico a la regla, a lo que la sabiduría dice, ¿verdad? Si usted se pone a conducir y ¡pum! Se chocó, usted no diga, no, yo no sirvo para conducir, yo no vuelvo a conducir un carro jamás, eso no es para mí. No, en el choque lo que usted aprendió es que no se hunde el acelerador, sino el freno, ¿cierto? Algo así. Entonces, vamos aprendiendo cómo hacer la vida. El error, muy bueno, importante para los muchachos. El fracaso no es un lugar de llegada, es un lugar de paso. Pero el fracaso no solo es un momento nocivo y dañino para la vida, es un momento de aprendizaje. En el fracaso aprendo que así no se hace, que así no se dice, que así no se habla, que así no se le dirige la palabra X a Y, que así, ese es el fracaso. Una persona que pierde el noviazgo porque no supo hacer las cosas, no diga que fracasó en la vida, fracasó en ese noviazgo, pero en el fracaso aprende. Yo creo que las respuestas que más vamos a recordar de todos los exámenes que nos hicieron en el colegio, en la universidad, donde haya sido, son las que no hemos podido responder. Las que perdimos fueron las que realmente aprendimos, porque nos queda como una marca allí. Y el cerebro es muy bueno, está capacitado por Dios para tomar sobre todo el fracaso e impregnarlo tan fuerte en nuestra vida que no se nos olvide jamás que ahí fracasamos. Piense y verá que a uno le queda más el recuerdo de dónde fracasó que de dónde triunfó. ¿Por qué? Porque entonces en el fracaso hay un aprendizaje. Y cuando lo que hemos llamado trauma, no deberíamos de llamarlo trauma, deberíamos llamarlo alertas de volver a fracasar, ¿verdad? Volver a fracasar. Una picadura de abeja puede ser que nos quede un trauma y cada que vamos una abeja comencemos a temblar. ¡Ay! No, dígale a su cuerpo, no, tampoco vaya a temblar así por una abejita. Pues esa vez fue que fui imprudente, pero hay una manera de acercármele a las abejas. Las arañas, el alacrán, a mí me picó un alacrán y yo veo eso, Dios mío, pero no quiere decir que tenga que tener miedo ya de andar en la oscuridad o de acercar la pared, el pie a la pared, no es eso. ¿Sí? ¿Qué es? Que tengo que abrir los ojos
para ver por dónde voy y dónde pongo mis pies. Eso es lo que hay que hacer. Y eso se llama sabiduría. No es que el traumado puede cerrar los ojos otra vez. No, al contrario, ábralos. Entonces, allí está todo el tema de la sabiduría. Así que ese Proverbios 8 nos está hablando es de oír. Ese oír que pide la sabiduría pide el oír. Y es como una actitud atenta para aprender y para obedecer, para practicar, para hacer lo que nos instruyen. La sabiduría siempre que habla es para darnos instrucciones. A veces al muchacho, ojo, los muchachos, los más jóvenes aquí, porque les puede fastidiar que les digan cómo hacer. Ah, no me diga que yo sé. Y hasta levantan los hombros. No. Y si sabe, pues me lo está recordando, papá, mamá, jefe, me está recordando. Gracias por recordármelo porque ya eso lo sabía, pero lo refuerzo más cuando me lo dice. La sabiduría advierte y la sabiduría es para arreglar algo. En otras palabras, la sabiduría no dirá lo que usted quiere oír, sino que hablará lo que a usted le convenga. Hay gente que va donde el pastor a pedir un consejo y quiere que le digan lo que él quiere oír. Pues qué gracia, pues no vaya, no venga, ¿para qué viene donde mí si quiere oír lo que usted quiere oír? Ah, es que ese pastor le dice a uno lo que uno no. Es que esa es la gracia. Porque si yo tengo que decir lo que usted piensa, si usted viene a que yo le ponga un sello a lo que usted está pensando, pues entonces, ¿para qué pastor? Pastoree usted solo. La idea sería que se le pueda dirigir. Y en muchas ocasiones que el pastor no tenga nada para decir y que tenga que decirle, hermano, hermana, la verdad, no le voy a decir nada porque no tengo nada para decir frente a ese tema. Vamos a tener que buscar a otra persona que esté un poco más capacitada en este asunto. A veces los pastores tenemos que hacer eso, referir, que es lo que haría, por ejemplo, un médico general. Le dice al paciente, le dice, bueno, hasta aquí llego yo y te remito al neurólogo. Y el neurólogo llega y lo revisa y dice, hasta aquí llego yo y te remito a, y lo remitirá a otro. O le dice, lo desahucia. Y le dice, hasta aquí, yo soy el máxima autoridad aquí y de aquí para allá no puedo remitírselo a nadie porque ahí es donde dice que deja a la persona desahuciada. Entonces, cuando lo deje desahuciado es que el neurólogo no sabe que hay otra autoridad por encima de él. Entonces usted ya la conoce. Es más, ¿sabe cuando cuando alguien lo desahucie, un médico en una enfermedad, en algún asunto de trabajo, un psicólogo, el mayor de todos ellos, lo deje desahuciado? Recuerde algo, vaya donde el pastor, que el pastor es más autoridad que él en esos asuntos. Ahí es donde él le va a decir a usted, ah, ya lo desahució el médico, ah, qué bueno. Ya lo desahució el neurólogo, sí, excelente. Porque ahora yo tengo la autoridad para remitirte al que puede sanarte y dejarte nuevamente el cerebro como nuevo. ¿Qué le parece eso? Amén. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama sabiduría, que no permitimos que nadie nos ponga término. Hay enfermos terminales. Dice, no, este ya es un enfermo terminal. Es terminal para la ciencia, pero no para Dios. Dios no tiene términos. Él lo abarca todo. Amén. Y nosotros estamos conectados es con Él. Por eso les decía ahora, hermanos, es muy importante que entendamos que cuando nosotros no podemos, entonces llega Dios. Voy a terminar diciéndoles algo muy interesante, me parece aquí importante, y es que les quiero llamar la atención aquí en este texto, en el manejo del tiempo. Vamos a leer por aquí. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Vamos a mirar aquí. Y vio Dios que la luz era buena. Vamos a poner aquí un avisito en este texto. Vamos a seguir leyendo para que miremos algo, así como buscamos las 10 palabras. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, amén. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Esto es un principio de administración muy importante, que es
que Dios vio que la luz era buena y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero el verso 5 es donde está el principio, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Es muy interesante ese principio que nos muestra Dios en la administración. ¿Por qué? Porque la luz es buena. Entonces uno pudiera decir, entonces las tinieblas son malas. Pero lo que uno ve en el versículo 5 es que a las tinieblas las llamó noche. Y llamar en la Biblia es apropiarse de algo y verle utilidad. O sea, que Dios a las tinieblas no las vio tan desocupadas como para derrotarlas, sino que les dio un nombre. Y ya no las llama tinieblas, sino que las llama noche. A veces nosotros hacemos todo lo contrario. Cogemos al niño que lo llamamos Juan Carlos y ahora lo llamamos el rebelde. Le ponemos un apodo no de administración, sino de desecho. A veces a nuestras propias habilidades cogemos y lo que hacemos es perturbarnos. No, es que yo no tengo memoria. No, es que yo no soy bueno para eso. No, es que yo tal cosa. Y lo que hacemos es llamar nuestras... deberíamos de hablar, en vez de decir, es que yo no soy bueno para las matemáticas, deberíamos ponernos un nombre bueno para el español. En vez de desecharnos, aprobarnos en algo, eso es sabiduría. Ahí está la sabiduría, mire, y llamó Dios a la luz tiniebla, a la luz día, perdón, y a las tinieblas llamó noche. ¡Qué sabiduría la que hay ahí! Pero yo los quiero llevar a esta otra cosa, eso hay mucho para cortar ahí, pero no es donde los quiero, porque les quiero llevar a la administración del tiempo, que es donde ustedes me han pedido que les ayude un poco. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Yo quiero poner este también, porque es para la enseñanza, se los voy a poner en blanquito acá para que nos quede así. Muy bien, y voy a seguir leyendo para encontrar la diferencia que tienen estos textos. Muy bien. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Aquí volvimos a encontrar esto. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Volvemos a encontrar. Esta también es otra repetición. Estos textos repiten mucho y es muy importante tener eso en cuenta para. Y aquí nuevamente encontramos, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, ojo, volvamos para mirar lo que hemos señalado y sacamos la enseñanza. Y nos vamos a dormir ustedes y yo a almorzar. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar acá. Volvamos, tenemos por aquí. Ojo donde está la enseñanza. Y vio Dios, y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Ah, bueno, me faltaba este. Este no lo había puesto, era el otro que tenía que poner. Este. Aquí está el primer día, ¿verdad? A ver, miremos qué hizo el primer día Dios. Estamos hablando de la administración del tiempo. ¿Por qué es importante hablar de la administración del tiempo? Porque resulta que si lo conectamos con la espiritualidad, el tiempo es el lugar, escuchen eso, el tiempo es el lugar donde puedo dar gloria a Dios. ¿Cómo así? Sí, recuerden que Jesús dijo algo muy importante. Mujer, créeme que en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir,
que el culto a Dios se desprende del espacio y se queda en el tiempo. Otra vez porque esto hay que decirlo despacio. Aquí hay una sabiduría tremenda en la administración del tiempo. Ojo, el culto a Dios se desprende de el espacio y se queda solo en el tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Entonces el tiempo es el lugar del culto, no el espacio. Porque hoy incluso en pandemia, sacando un poquitico allí, creo que ustedes ya volvieron al culto, ¿verdad? Yo los he visto por allí ya en el templo. Listo. Pero es muy posible que ocurrió cuando no estaba el espacio, está el tiempo. Amén. Está el tiempo. Pero aquí es donde les voy a hablar. ¿Qué es lo que alimenta el tiempo para hacer el culto? Los hechos de Dios y los hechos que yo hago. Otra vez, apunte, hermana Andrea, apunte porque esto es muy importante, no deje olvidar eso, para que luego se lo predique a las mujeres y cuando la inviten a un congreso está autorizada para que hable de todo esto y diga, no, pero es que eso lo dijo el hermano Darío, yo vuelvo y lo digo porque esto es palabra de Dios. Hermanos, es muy importante eso. Ojo, he dicho primero, el culto se desprende del espacio y se queda con el tiempo. Eso es una cosa que aprendemos ahí. Otra, estamos hablando de mayordomía. La otra, el tiempo es muy importante porque es donde se realizan los hechos de Dios o mis hechos. Diríamos mi trabajo. Por ejemplo, Israel siembra la semilla, pero Dios se la hace germinar y producir. Luego Israel saca un día, una fiesta que la va a llamar la fiesta del Pentecostés. Y en esa fiesta celebrarán, no importa dónde estén. Claro, ellos a veces también se limitaron mucho al templo y tenían que ir hasta allá. Pero el Señor les dijo, en el lugar donde estéis. O sea, no importa mucho. Y Jesús desprende totalmente la adoración del espacio. ¿Por qué? Porque yo puedo aquí hoy, cuando como, cuando me tomo el agua, decir, es tiempo de adorar. ¿Por qué? Porque hay un hecho, una experiencia en mi vida, que yo la voy entonces a conectar con el recurso de Dios. Tengo agua porque Dios me la ha dado. Y la estoy tomando, no la voy a tomar mañana, la tomo en este momento. Y como es un acto ya de experiencia, la siento, refresca mi vida, entonces viene el agradecimiento. Y ahí está el culto a Dios. Eso es muy importante. Entonces miremos qué hizo Dios en el primer día. Porque cada día deberíamos de hacerle culto a Dios. Y no tengo que esperar que el pastor venga y me haga culto. Ah, es que hoy no es culto. No, yo en el día me libró del accidente, me guardó de tal cosa, logré hacer un producto más de los que me pidieron en la empresa, bendije a un anciano y lo ayudé a correr la calle. Todo eso entonces puedo decir, he hecho hechos. Perdonen la redundancia. He realizado hechos. Y como he realizado hechos, ¿es tiempo de qué? De culto. ¿A dónde levanto mis manos? O me levanto una propia imagen y digo, esta es la Babilonia que yo hice, o digo, estas son las obras que he hecho. Por eso por allá en el Salmo 118 creo que dice, este es el día que Jehová ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es decir, que el culto se hace en el tiempo y no en el espacio. Oh, Dios es grande. ¿Cómo los ama? Yo cuando les predico a ustedes como que me inspiro todo, no sé. Hermanos, eso es porque Dios quiere decirles algo a ustedes. Quiere enseñarles algo importante. Pero vamos a lo que les dije porque dije que les iba a decir algo y todavía no les he dicho. Amén. Pero ya lo voy a decir y con eso termino. Y dijo Dios sea la luz. Ah, bueno, ¿qué hizo en el primer día? Miremos. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Así que el primer día hizo la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y bueno, ahí ya hizo una primera cosa. Y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea que también hizo la separación de luz y tinieblas.
Ya hay dos cosas, eso se llama santidad. Cuando yo puedo separar una cosa de otra es santidad. Cuando yo puedo separar lo que me pasa en el trabajo de lo que yo hago en mi hogar, eso es santidad. Y la santidad se vive también desde la forma laboral así. ¿Por qué? Porque hay gente que trae todos los comentarios de la empresa a la casa y carga a la esposa con todo lo que le dijeron en la empresa o ella a él. Y lo que hace es contarle todo, perdonen, yo lo digo así, todos los chismes de la empresa. ¿Y sabe qué hizo? Confundió el día con la noche. Y se tiró la familia. Se la tiró. ¿Qué hay que hacer? Lo del trabajo, que el jefe me gritó, yo no, ay, mami, el jefe me gritó. Viejo sinvergüenza, ¿cómo te va a gritar a ti, mi amor? Sí. Que la esposa no se dé cuenta de eso, porque eso lo único que hace es enfermar. O que el esposo no se dé cuenta. Hay cosas que no necesitamos comentar en la casa. Separar la luz de las tinieblas. ¿Están viendo lo que hay aquí? Este texto no está solo para contar sobre que Dios creó esto y que a decir, no, es que Dios es... No, esto está es para que aprendamos a dirigir la familia. Bueno, y separar la luz de las tinieblas. Ahora, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Me gusta mucho, ya lo había dicho, pero le vuelvo a decir, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Hay veces que en su país, allá en España, es muy seguro que van en una vía y haya una curva que la llaman la curva del diablo, la nariz de Satanás. Bueno, eso le colocan unos nombres todos raros a eso para hablar de que hay muerte, de que hay cosas raras. Deberían, por ejemplo, la curva del diablo no debería llamarse la curva del diablo, sino la curva de la prudencia, la curva de la habilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde tienes que demostrar la curva del respeto. ¿Qué tal si bautizáramos esos momentos y esos mismos espacios que les hemos puesto nombres todos raros, les ponemos otros nombres? Allá en la curva del respeto sí, porque si usted no respeta la carretera y la vía, cae al abismo. ¿Qué tal? Eso se llama ¿qué? Sabiduría. Pero también lo podemos hacer. En el hogar, los niños, separar una cosa y llamar, ¿sí? Una cosa a la otra, también los padres. ¿Cuántos padres han cruzado la puerta del niño y el niño no estaba en la manera adecuada? ¿O cuántos niños han cruzado la puerta del papá y no estaban en el momento adecuado? ¿Por qué? Porque no se pueden confundir los espacios en el hogar. Por eso, modernamente se le llaman respete mi intimidad, pero no es tanto respete mi intimidad, es respete la suya. Más que respetar mi espacio, es que respete el suyo. Es decir, que no lo cruce. Cuando yo no cruzo el límite, estoy respetando mi espacio, me mantengo en mi intimidad, ¿cierto? O hablo si quiero ingresar a la intimidad del otro, porque yo no sé si está adecuado o no para el asunto. Entonces, eso es muy importante dentro de la administración de los espacios. Entonces, miren ahí lo que hizo el primer día. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Vamos a ver lo que hizo en el segundo día. Bueno, recordemos una cosa importante. Vio Dios que la luz era buena. Cada que Dios hacía algo lo calificaba, pero lo calificaba de bueno, no de malo. ¿Cómo le fue? Un día horrible, terrible mi día en el trabajo. Vengo que no puedo. ¿Cómo está calificando su día? ¿Cómo se va a dormir? ¿Con qué energía se levantará el otro día para seguir trabajando? Porque vienes a hablar y solo mira el jefe fastidioso, la situación maluca, el calor que hace en la empresa, el ventilador que no le han dado, la computadora que no funciona y solo ve en la tarde lo malo. Pero hay que ver es que vio Dios lo bueno. Vio lo bueno del día. Uno, mire que luego al otro día hace otra cosa. Entonces se le hubiese podido decir, hoy hice la luz, pero no, eso me faltó. Como le ocurre a veces a las mujeres cuando nos sirven las comidas. Comas eso, pero eso yo creo que quedó simple. Ahí le sirvo, pero
Yo recuerdo mucho a mi mamá en eso, porque mi mamá, como que pobrecita, que no me escuche, porque Dios mío, pero mi mamá, ella, siempre que nos iba a servir, como que le ponía un pero a lo de ella, y era rica en la cocina, pero ella miraba de su plato, pero ahí les arepa quedó chambuscada, quemada. Ahí pero el arroz y el sancocho estaba rico, pero le ponía a algún lado. No, 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 no dañemos. No dañemos nuestras obras por las imperfecciones que tienen. ¿Acaso la creación es solo día? ¿Acaso el trabajo de Dios en los 6 días era solo ese? No, habían más cosas para hacer, pero él no miró lo que no había hecho. Él vio lo que había hecho y lo calificó de bueno. ¿Qué pasaría si usted aplicándole sabiduría al trabajo en el día entonces hace eso? Le aplica a lo que sí hizo y no a lo que no hizo. Ahí hice, pero no alcancé a terminar. Y resulta que eran 100 y hizo 98. Imagínense, se tira todo el logro por 2 que le faltaron. Eso se llama necedad. Debe aprender a ser sabio. Y vio Dios que era bueno. Muy bien. Vamos al día 2, que comienza en el verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, ¿aquí qué hizo? Hizo expansión. Esto se llaman cielos. Hizo cielos en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea que todo era agua, pero él separó unas aguas de otras aguas. Pero ahora mire cuáles fue las que separó. E hizo Dios la expansión. Esto es cielo. Si lo miramos desde otra Biblia, es cielos. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo algo imposible de hacer. Porque cogió esto. Amor, usted es tan amable y me presta una botellita allí. Es así. Vamos a suponer que esto está a la mitad de agua. Esta botellita está a la mitad de agua. Está aquí. Deberíamos de haberla llenado. Está aquí. ¿Sabe qué hizo Dios? Separar fue, para decir que hizo la expansión, fue que cogió el agua que estaba abajo, cogió la mitad de esa agua y la subió aquí arriba. Y la otra mitad la dejó aquí abajo. Y lo que hay entre el agua de aquí abajo y la que hay aquí arriba es lo que llamó expansión, donde está el oxígeno, donde está la vida, donde está todo lo que no, aquí todavía no está hablando de los mares, eso lo va a hacer luego. Aquí está separando el agua que inundaba todo, era como una especie de diluvio, cogió y la evaporó. Ahí es donde encontramos el tema de la evaporación. Por eso usted mismo ve que el agua es líquida, ¿verdad? Pero también es gaseosa, ¿cierto? Se va. Esa fue la que elevó para poder que hubiera un espacio y hay oxígeno y ahí hay vida. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es que siempre que trabajemos para que los espacios o los productos o lo que creemos, por eso no vendemos marihuana, ni vendemos cocaína, ni vendemos productos que dañen la vida de otros. Comercializamos con asuntos que bendigan la vida, que la prosperen, que la levanten, que le creen oxígeno a la vida. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Pero nos faltó algo. ¿Qué faltó? Lo que está en amarillo. Que en el día 1 hay calificación del trabajo, pero en el segundo día todavía no dice nada. ¿Por qué? Leamos el día tercero a ver qué pasó. Dijo también Dios. Recuerde que está trabajando en el área de las aguas. Entonces el verso terminó el día.
Dijo también Dios, al otro día, tercer día ya, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces, primero subió, ojo, está trabajando con el agua. Coge el agua que está aquí inundando toda la tierra, sube una parte arriba, deja una parte abajo y luego coge la de abajo y la separa, que es lo que hace el día tercero. Separar el agua que hay en la tierra de un lado a otro para dejar un poquitico que quedara seco. Recuerde que son 3 partes de agua y una de tierra seca. Muy poca la tierra seca y son 3 más de agua. Pero dice, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, esto se los voy a dar gratis, oiga, esto se los voy a dar gratis. No les voy a cobrar por esto. Saben que yo los invito a Mensajero Fiel y ahí sí les toca, mejor dicho, mandar el pago, hermanos. Verdad. No crea que les estoy cobrando, hermanos, tranquilos. Y miren, hermanos, miren, pónganle cuidado. Y fue la tarde y la mañana el día segundo, pero no hizo calificación. Sin embargo, cuando termina toda la obra, califica. Y vio Dios que era bueno. Pero mire usted que no termina el día. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, género que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Mire que ya está en otra área trabajando. ¿Qué estamos aprendiendo ahí? Que uno hace los trabajos hasta terminarlos. Hay cosas que dejamos iniciadas. Por allá, hay gente que pone a bordar, borda un poquito y luego eso queda por allá, por allá. Y no termina esa obra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Termine lo que empieza. Si una etapa no le alcanza para terminar, entonces ocupe otra etapa, lo que le vaya de la otra etapa para terminarlo. Pero termine lo que empieza. Si empiezas a trabajar con agua, haz todo el trabajo sobre el agua y luego no vas a ir a zapotear, sino que trabajas todo lo del agua y luego vas y trabajas todo lo de la tierra, pero no te quedas con una parte zapoteando todo porque entonces no ordenas, sino que desordenas más tu vida y ahí es donde no hay sabiduría. ¿Qué tal? Entonces lo que quiero enseñarles para concluir allí, hace rato estoy diciendo eso, para concluir allí es esto. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Aquí hay una sabiduría. ¿Cuál es? Que si el miércoles llegó las 6 de la tarde y no alcanzaste a terminar, no te metas medianoche más terminándolo. Vete a descansar, porque no debes convertir el día entero en trabajo. Debes dejarlo ahí, dejar que vuelva a salir el sol. Empiezas otra y sigues haciendo tu trabajo hasta que lo termines. ¿Qué es lo que encuentro yo allí? Por decirlo de alguna manera, puede ser que no sea así, pero lo que estoy viendo es que hubo un trabajo que le demoró al Señor día y medio. Todo el trabajo que tenía que ver con las aguas se le fue día y medio. Todo esto es metafórico, pero se le fue día y medio en esa metáfora lo que estamos viendo allí. Se fue, descansó y no quedó ahí, mañana cómo voy a hacer. No. Hermanos, nosotros no guardamos el sábado porque el sábado no hay que guardarlo. Pero tenga en cuenta algo. El hecho de que no guardemos el sábado como un ritual que nos sirva para la salvación no quiere decir que no tengamos que descansar de un día al menos 12 horas. Lo de la noche es para descansar.
O lo del día, porque a nosotros algunos ya, el que es celador, pues entonces le tocaría en el día y en la noche. Pero ojo, lo que el texto nos está diciendo, si queremos una administración sabia en el trabajo, es que de todo día tiene que haber al menos la mitad de él para esparcimiento, para la familia, porque el descanso empieza cuando ya puedo conectarme con mi familia, pero que no se me vaya. O sea, que usted no llegue ahora hay que poner mucho cuidado porque muchos trabajos se están haciendo desde la casa y puede ser que desde la casa yo comience a trabajar más porque mi trabajo queda ahí. Eso me pasa a mí, yo tengo que poner mucho cuidado en eso porque como yo vivo aquí, aquí mismo hago todos mis trabajos, desde aquí doy las clases, aquí estoy trabajando, esto es un trabajo para mí. Entonces, claro, todo esto obviamente requiere de que yo siga todo el tiempo. Y como tengo la computadora al lado, pueden ser las 12 de la noche o una y yo todavía dándole porque no. Lo que el texto me está diciendo es que debo parar. Baste a cada día su propio mal, dijo Jesús. Paro. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú descansas? Tus neuronas, tus células, tus músculos, tu cerebro se descontamina y cuando vuelves al trabajo estás lleno de energía para seguir haciéndolo y lo vas a hacer con sabiduría. Recuerde algo, si haces trabajos sin poca energía, no te quedarán bien, te quedarán trabajos de inexpertos. Si haces el trabajo con buena energía y lucidez, te quedarán trabajos de sabios. ¿Apuntó, hermana? ¿Apuntó? ¿Verdad que eso está grabado? Eso luego ustedes lo miran. Eso es importante. Pero hay que revisar. Amén. Y ojo, del día de 24 horas al menos descanso la mitad o hasta más, ojalá fueran 18, 16 horas. Es la regla, se trabajan 8 horas y lo demás es para descansar. Descansar no es que me quedo ahí, descansar es que ya no estoy haciendo eso, cuando usted va al culto descansa. ¿Sabía usted que si en algún lugar descansa, es en el culto? De hecho, el descansar en la noche era para hacer el culto, para ofrecer el sacrificio continuo, la ofrenda de la tarde que se le ofrecía a Dios. Es decir, que la persona salía de laborar para ir a ofrecer la ofrenda de la tarde, que era hacerle el culto a Dios. Pero escuchen esto, de la semana se descansa un día. No porque sea obligación, sino porque tú debes tener un día donde te quedas relajado. Y relajado es relajado. Nada de contestar llamadas de trabajo. A mí hay días que ustedes me llaman y mejor dicho, pero es que está ahí en línea. Sí, pero seguramente estoy descansando y mejor dicho. Porque si le contesto, ahí mismo usted me pone trabajo. No es que le contesté a la hermana Andrea y ahí mismo me puso trabajo. Que el miércoles que vea que lo esperamos. Que... Yo, Dios mío, ¿cómo contesté, Señor? ¿Qué pasó? Eso es. Hermanos, ¿entendido? Dejo hasta ahí el mensaje, las conclusiones. Me gustaría que ustedes las hicieran para que tengamos en cuenta eso. Hay mucho más. Ahí, eso está lleno de enseñanzas, eso ahí. Es maravillosa la palabra de Dios. Espero que nos ayude y nos sirva todo esto para hacer la voluntad del Señor cada día. Amados hermanos, pongamos todo esto en práctica y vamos a ver la gloria de Dios no destruyéndose en las familias, que el culto no acabe con las familias, que los trabajos no acaben con las familias, que nada, que todo lo que hagamos sea para hacer espacios de vida que nos permitan oxigenar nuestra familia y vivir abundantemente. La vida abundante no es la vida llena de cosas, sino la vida en paz, en shalom, en abundancia con mi familia. Esposos,
Hay que hacer que las esposas estén felices en el hogar. Esposas, hay que hacer que ellos estén bien alimentaditos. Gloria al Señor Jesús. Un esposo bien alimentado, mejor dicho, suelta la plática. La paz de Cristo, mis hermanos. El Señor me les bendiga. Estoy para servirles. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Bueno, gracias a Dios le damos pues por la hermosa palabra que hemos recibido de parte de Dios. Creo que el Señor ha sido extremadamente bueno con nosotros y cada día nos regala un secreto más. Cada día vamos creciendo más en sabiduría. Amén. Y eso es parte de este camino tan bonito el cual hemos decidido tomar. Muchas gracias, mi pastor Darío. Tremenda palabra la que Dios nos acaba de regalar. Que Dios siga usándole. Siempre quedamos con ganas de más y quedamos en deuda, ¿no? Quedamos con otro capítulo más, porque queríamos pues también poder desarrollar un poco acerca del tema en cuanto a la sabiduría, manejar el dinero y todos estos temas. Creo que será un tema próximo para organizarlo, porque habrá mucho que hablar y habrá mucho que decir también, así como en este tema. Pero creo que Dios ha sido bueno con la iglesia de España. Hermanos, si quieren aprender a manejar las finanzas, diezmen y ofrenden. Léase Eclesiastés 2:26 y verá. Alguien que lo lea. Amén. Bueno, y lea Deuteronomio para que aprenda a manejar finanzas. Desde ahí se aprende mucho. No ponga el corazón en las riquezas, no ponga el corazón en sus bienes. Es que ahí hablamos del dinero, en todo eso se habló, no así como tan directamente decir, vea, maneje la platica así, métala en un sobre, eso lo hace el administrador. Pero el teólogo le dice que no ponga cuidado y ni ponga su confianza en él. Cuando tu oro se multiplique, no lo pongas allí. Una manera de saber que yo no estoy confiando en el dinero es que yo diezmo. Esa es una manera de yo decir, es que yo no confío en el dinero. Porque el que dice, no puedo diezmar porque si diezmo no puedo comprar tal cosa, usted confía en el dinero y no en Dios. Pero el que diezma dice, es que yo confío en Dios, no en mi dinero. Yo mi dinero lo dejo allí y Dios traerá más. Pero yo al Señor lo honro con mi dinero, bendigo a la familia que me administra, bendigo el templo donde voy, doy mis ofrendas y Dios hará el resto conmigo. Y le aseguro algo, esa es la mejor manera. Bueno, viene luego todo lo de la administración, de no meternos en deuda. Sí, podemos hablar de un tema, pero hermanos, en el contexto en el que estamos, la primera sabiduría viene allí. ¿Qué dice Eclesiastés 2:26? Eclesiastés. Amén. 2:26. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Agrádele a Dios. Y Dios le dará sabiduría. ¿Y sabe qué hará? Pondrá a otros a trabajar para usted. No lo dice así el texto, o no creemos a la palabra. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada al Señor. Ese es un secreto bíblico. Pero eso y ojo que ese es un texto sapiencial porque está en Eclesiastés. Eso es de sabios. Esos textos, esos libros de un sabio. Y ahí por eso menciona la sabiduría de primero y dice que al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Busque agradar a Dios. Diezme, ofrende. Sea generoso. Invierta en la obra de Dios. Dele a su esposa, a sus hijos. No tenga miedo. Invierta en ello, invierta en sus estudios, en lo que ellos requieren. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida porque a Dios le agrada darle al que bendice a su familia. No se vuelva tacaño queriendo ahorrar lo que no puede ahorrar
invierta en su familia. Amén. Completado. Bueno, amén, gracias al Señor, pero de todas maneras quedamos pues con ese deseo de seguir ampliando en cuanto a la parte administrativa. Sigue pidiendo, Dios mío, sigue pidiendo. Ustedes Que tienen un... dice, os dará, dice la Biblia. Aleluya. Pero bueno, gracias al Señor, porque Dios sigue siendo bueno con Amén, nosotros, hermano. amén, amén. Sabe que el oirá el sabio y aumentará el saber. Eso lo leímos ahora y creo que es necesario aprender y conocer más de Dios, porque Dios quiere una iglesia en este momento sabia para poder ganar almas. El que gana almas es sabio. Así que creo que ese es uno de los grandes propósitos de Dios con la iglesia de Ocaña, que nos preparemos en este camino de sabiduría, porque la cosecha que viene de almas es bastante y debemos estar preparados para ello. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios por este hermoso mensaje que el Señor nos ha permitido recibir. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Hermana Marjorie, quien es la que está encargada de nuestro devocional, tenga la amabilidad, nos dirige en la oración y finalizamos nuestro programa. Hermana Marjorie, estás de cabeza, de pronto se te sube la sangre a la cabeza. Es que no sé qué pasó, hermano. Yo resulté de cabeza si no sé cómo. Voltea Voltea el al móvil, hermana, voltea el móvil. Y quedan ustedes de cabeza. Ah, No, sí, yo igual. Ya bueno, me quedaron ustedes de cabeza. Bueno, Gloria, Bueno, oremos así. vamos a hacerlo así, con la cabeza para abajo. ¿Qué más le vamos a hacer? Bueno, hermanos, decirles de que el Señor ha usado grandemente a nuestro hermano Darío. Darles los agradecimientos en nombre de la iglesia de Ocaña.